tenemos un video del Rincón de Giorgio, A ver. Híjole, pero es que me clavo. ¿Cómo ven? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Sí, vamos a ver. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido De como Jordi. Richard Ramírez, más conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Acompañadme hoy en esta aventura en la que conoceréis uno de los peores asesinos en serie de toda la historia, uno de los más diabólicos, crueles y carismáticamente trastornados. La historia de Richard Ramírez es un viaje complicado. Como que sí muerde, ¿no? O sea, sí le ves la carita y sí muerde. Sí. O sea, ¿sabes? A mínimo le gusta el queso. Tiene cara de... Lleno de baches y que no tiene un final feliz. ¿Qué dice? Más diabólicos, crueles y carismáticamente trastornados. La historia de Richard Ramírez es un viaje complicado, lleno de baches y que no tiene un final feliz. Esto va a ser movidito. ¿Cómo que no acaba Richard bien? Ramírez nace en el año 1960 en El Paso, Texas, Pues no están Estados atrás. Unidos. Hijo de inmigrantes mexicanos, su padre había sido policía México. en su México A natal, huevo. pero al llegar a Estados Unidos tuvo que trabajar en el ferrocarril. Persona, su padre extremadamente Entonces, ¿es Richard Ramírez o Ricardo Ramírez? agresiva, propinaba contundentes palizas tanto a su mujer como a su hijo, Verga. Ricardo. Sus profesores y amigos del Ya no quiero hacer chistes. colegio destacaban poco de Richard Ramírez. Decían que era un niño muy tímido, muy callado, abstraído, pero tenía cerca, sin que casi nadie lo supiera, una persona que cambiaría su vida por completo. Su ¿Y primo es? Miguel Mikey Ramírez. ¡Ay, a la vez! Que su primo, su abuelo, güey, no mames. Mikey Ramírez No, teniendo ese vato como familiar, sabías era perfectamente militar, que iba a terminar un en algo veterano malo. de la guerra del Vietnam condecorado, pero No que mames. tenía un oscuro lado. Pinche Había tío, violado, güey. torturado, ejecutado de forma Sí, se le ve la cara de enfermo. a cientos de personas en Vietnam. Ya sabéis que la guerra de Vietnam fue una de las más crueles y sanguinarias. Un buen Yes, puñado de sir. soldados americanos cometían absolutas Ey, atrocidades ey. en la jungla para evadirse de lo que era un suplicio. Todo normal, de lo que era espero. levantarse sabiendo que en cualquier momento cientos, miles de Vietcongs podían saltar sobre sus cuellos y asesinarlos. Muchos de los A que la estuvieron verga. en Vietnam volvían a casa locos, con estrés postraumático e incapaces de volver a la normalidad. Mikey fue uno de ellos. Pasaba muchas horas con su primo Richard, le enseñaba fotografías de mujeres que él mismo había violado y No mames, güey. decapitado. Le enseñaba a despellejar a una persona, cómo atacar y a violar a una mujer, cómo usar el puñal, cómo cometer torturas. Y todo esto mientras Richard tenía de 9 a 12 años. No mames, Precisamente güey. en esa época, cuando Pobrecito, güey. O sea, el vato pues tuvo una infancia medio feíta desde antes, pero más por toparse con tener familiares que son de la Richard aún era verga. un niño, sucede otra de las posibles causas de su descenso a los infiernos. Tuvo un accidente mientras jugaba con un columpio, se dio de cabeza y tuvo que ser ingresado. A partir de ese momento empezó a tener ataques epilépticos y le nació en él un terror, un pánico absoluto a la muerte. La única No forma que mames. encontró Richard de escapar de este temor era irse por las noches a los cementerios y pasar ahí horas y horas, contemplando las lápidas, sentándose encima de ellas y empezando a fantasear tanto sexualmente como criminalmente con las cosas que podría hacer a los demás, sobre todo a las mujeres. Un día, cuando Richard tenía tan solo 13 años y ya era un consumidor habitual de marihuana, estaba fumando con su primo de tan solo 13 años. Ah, estaba chiquito, güey. Ya uno de los 24 ya cambia. Y ya era un consumidor habitual de marihuana, estaba fumando con su primo Mikey cuando la mujer de este vino y le recriminó de forma vehemente la forma en la que trataba a su primo pequeño, un niño al que enseñaba técnicas de tortura, posturas sexuales, se jactaba de las atrocidades, violaciones, asesinatos en masa que había hecho en Vietnam. Mikey no toleraba que 13 años, güey. absolutamente nadie, y menos su mujer, le dijera nada que a él le desagradara. Así que fue a su habitación, cogió su revólver de calibre 38 Ay. y disparó a su mujer a bocajarro, asesinándola en ese instante. No, Richard escuché que lo dijo, vio pero es- absolutamente todo. Mikey fue considerado no culpable por el juez, ¿Por? aduciendo el asesinato a un estrés postraumático debido a sus grandes hazañas con el ejército. Eso es real, güey. Por muchos sentidos ha habido varios casos de personas que han estado en guerras o en situaciones muy fuertes que se debieron al gobierno, en Estados Unidos hablando, y sí salen con diferentes casos en los que cometen alguna locura, que terminan desnudos en algún lado, que terminan haciendo algo con una pistola, o sea,
no sé, güey, sí es algo muy común hablando de pues los veteranos, que está culero, sí, pero también a la gente a la que se ha perjudicado, sí hay varias cosas que nunca se castigan por el simple hecho de que pues es veterano de guerra, pues fue el héroe, pues en parte tiene razón, pero en parte pues también es que, no sé, está raro el pedo. Americano. Estuvo tan solo 4 años en un hospital psiquiátrico y luego salió y pudo hacer vida normal. Como podéis ver, tenemos todas las bases de un psicópata de manual. Infancia muy dura, sí, no gusto mames. por lo mórbido, una persona que le enseña lo que es el mal, y no tan solo eso, sino que le enseña a disfrutar el mal, una predisposición a la psicopatía, ya sea por rasgos genéticos o por el accidente con el columpio. Si a esto le sumamos que Richard pasó de la marihuana al LSD y otras drogas mucho más duras, tenemos una auténtica bomba que estaba a punto de explotar. Hasta hace poco se pensaba que el primer asesinato de Richard fue cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell, violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años. No, güey, por la foto. Llamada May Leon. Él tenía 18, ella tan solo 9. En su adolescencia, además de este horroroso crimen, empezó ya me están empezando a picar los piojos de la incomodidad. Salió verga. Con el satanismo. Está muy enfermo este hombre. Robaba, atracaba, pasó por la cárcel varias veces y se dedicaba a martirizar a gente, sobre todo niños. Los raptaba durante unas horas y simplemente lo hacía para pasar un buen rato. Creo que Richard Ramírez ha sido uno de los asesinos, al menos de los que yo he podido ver, indagar, que más concuerda con la imagen de lo que es el mal. Era un ser absolutamente maligno, desprovisto de cualquier tipo de... No, el bebé ya estaba con... Oye, quítame de aquí. Era un ser absolutamente maligno, desprovisto de cualquier tipo de... Para tener piojos necesitas cabello. Tengo cabello. Chingada madre. O sea, poquito, pero tengo. Empatía, y que solo buscaba su propia satisfacción. Los pequeños crímenes que estaba cometiendo en su adolescencia, a excepción del asesinato de la niña, se le estaban quedando cortos a Richard, que necesitaba saciar su sed, tanto sexual como criminal, de una forma más potente. Hasta que una noche, cuando tenía 24 años, cogió un cuchillo y se preparó para empezar a matar indiscriminadamente. Nacía ahí el Night Stalker, el acechador nocturno. El 28 de junio de 1984 se encontró... No me suena como tal el nombre Richard Ramírez, pero acechador nocturno ya lo había visto en algunos casos de crimen real. Ya lo había escuchado esa madre, ese nombre. El cadáver de una anciana de 78 años, Jenny Binko, brutalmente asesinada en su apartamento de Los Ángeles. La habían apuñalado más de 30 veces y le habían cortado la garganta de una forma tan violenta que casi estaba decapitada. Como ya podéis imaginar, el asesino era Richard Ramírez. Parémonos un momento. ¿Qué? ¿Me lo spoileó? De ese Richard Ramírez de 24-25 años. Era un hombre que intimidaba. Oye, pero lo detuvieron joven, se ve joven, no sé, no le calculo ni 30 años, güey. Daba 1,85 y unos rasgos faciales que muchas mujeres considerarían muy atractivos. Esto lo hablaremos. No sé. ¿Se les hace guapo? No, o sea, bueno, obviamente después de que escuchaste todo lo que hizo, pues no. Pero en general, no. Sí, tiene también su fandom. Tiene fandom, ok. Vale, y yo no tengo. Muy bien. Él sí tiene pelo. Ok, sigamos viendo. Después, es uno de los criminales que ha tenido más seguimiento femenino de todos los tiempos, pero en ese momento no se cuidaba para... me está doliendo una nalga, como si me hubieran inyectado. ¿Qué pedo? Algo así como un paro cardíaco o algo. No se cepillaba los dientes que tenía podridos, consumía todo tipo de drogas y había abrazado completamente el satanismo. Adoraba a Satanás, y este culto al diablo se había convertido en una de sus grandes aficiones, junto con el heavy metal y el... ¿Se va a crecer la nalga, neta? Ojalá y sí, güey. ¿Cuáles nalgas? Bueno, me duele la espalda baja. Ya. Que tenía podridos, consumía todo... Espérate, ya me perdí. Ha tenido más seguimiento femenino de todos los tiempos. Ahí está, en ese momento, Ted Bundy. No. A ver, otra vez. ¿Qué dijo? Y unos rasgos faciales que muchas mujeres considerarían muy atractivos. Esto lo hablaremos después. Es uno de los criminales que ha tenido más seguimiento femenino de todos los tiempos, pero en ese momento no se cuidaba para nada. No se cepillaba los dientes que tenía podridos, consumía todo tipo de drogas y había abrazado completamente el satanismo. Adoraba
a Satanás. Y bueno, el satanismo no es que te haga que te haga feo, o sea, estábamos hablando de su físico. este culto al diablo se había convertido en una de sus grandes aficiones junto con el heavy metal y el hard rock, sobre todo el No me grupo acuerdo quién. AC/DC, del que era un grandísimo fan. Y de hecho su canción Night Prowler acompañó a Richard en varios de sus asesinatos. Unos Verga. meses después de este segundo asesinato empezaría Satanismo está muy satanizado, bro. una racha Satanismo de es muertes God. que lo convertiría en el asesino en serie más buscado de todo el país. Un auténtico terror en Los Ángeles. No es exageración si os digo que la ciudad estaba asustada, porque las muertes eran continuas, todas sucedieron en muy poco tiempo. Y lo que tenía Mierda. despistado a la policía es que no había un modus operandi. Se utilizaba Ya que el destripador es mejor. No estábamos compitiendo por ver quién es más verga, pero... diferentes ok. armas, técnicas. De hecho, creo que eso está mal. Como... Da no igual sé. si era hombre, mujer, niños, a veces había robos, a veces no, a veces había ataques sexuales, a veces no. Se comportaba de forma inhumana, como un animal salvaje. Algunos de los crímenes, para que entendáis la magnitud y lo grave del comportamiento de Richard, fueron los siguientes. Todos sus actos eran siempre de noche, de aquí lo de acechador nocturno. Ah, claro. Porque si no sería el acechador mañanero. O el acechador de las 12, ¿sabes? Entonces, sí. Todos sus actos eran siempre de noche, de aquí lo de acechador Claro. nocturno. Entró en casa de una pareja de 64 años. A él, tan solo Ay, entrar, no. le disparó a la cara con un revólver de calibre 22. No mames. Su nombre era Vincent Charles Zazara. Su mujer Maxine intentó huir aterrorizada, No, pero no pudo. señora. Richard la agarró del pelo. Le preguntó dónde tenían el dinero y los objetos de valor. Ella logró zafarse, pero Richard Jordi, tienes una lagaña. Me está dando ansiedad. volvió a atraparla. Enfadado, Richard la disparó y la dejó desangrándose en el suelo. Fue hacia la cocina, cogió un cuchillo y empezó a desfigurarla y a torturarla. Y mientras ella aún estaba viva, le sacó los dos ojos. Otro terrible crimen fue cuando entró en casa de una madre que estaba con su hijo, un niño de 11 años. Dios, eso sí, la lagaña tiene el honor de estar en esa pinche carita preciosa. Espérate, me perdí. Richard volvió a atraparla. Perdón, Enfadado, una disculpa. objetos de valor. Ella logró zafarse, pero Richard volvió a atraparla. Enfadado, Richard la disparó y la dejó desangrándose en el suelo. Fue hacia la cocina, cogió un cuchillo y empezó a desfigurarla y a torturarla. Y mientras ella aún estaba viva, le sacó los dos ojos. ¡A Otro la terrible mierda, crimen fue loco! cuando entró en casa de una madre que estaba con su hijo. que no un era niño ni de 11 matar. años, ¡Ah! cogió al niño, lo ató y delante de él violó a su madre No repetidamente mames, güey. durante 2 largas horas. ¡A Richard la amenazó a la mierda! mujer y le dijo que si tan solo una vez veía que miraba a su niño, sacaría los ojos a ambos. Y No lo juró mames, por Satanás. güey. Finalmente los ató juntos y se fue. En otra ocasión entró en casa de un No, matrimonio. o sea, no los mató, güey. No los mató, güey. O sea, literal fue generar ese puto trauma en un infante, güey. Joder, no mames, a la El mierda. marido estaba arriba durmiendo, mientras la mujer estaba abajo viendo la televisión. Mató al marido, fue rápidamente a buscar a la mujer, la ató, la llevó hacia arriba y la violó mientras ella contemplaba el cadáver de su marido. Después la mató a ella también, no sin antes coger un pintalabios de la casa y dibujar un enorme pentagrama en la barriga de la chica. El... Richard no era cuidadoso, Signo no se del tapaba la diablo. cara, no escondía sus huellas, así que tarde o temprano ese reino de terror tenía que llegar a su fin. Y por Una de supuesto, película muy unos cabrón. meses después de esta racha de asesinatos brutal, llegó. En agosto de 1985, el acechador nocturno entró en casa de Bill Carnes e Inés Erickson. Mató al marido y atacó sexualmente a la mujer. Después robó todo lo que pudo de la casa. Antes de irse, volvió a hablar con ella y le hizo jurar por Satanás que no había absolutamente nada más de valor. Ella juró y él, en vez de asesinarla para que no hubiera testigos, ya que ella había visto perfectamente su cara, simplemente le dijo: di a todo el mundo que el Nightcrawler, que el acechador nocturno estuvo aquí. Y se fue. Inés Erickson pudo No describir mames. perfectamente la cara de Richard Ramírez y también destacó una cosa, y era que su aliento casi la hace vomitar en repetidas Sí, que tenía los dientes todos podridos, el marrano. ocasiones. Ese aliento de una persona que no tiene ningún tipo de higiene, que no se cuida los dientes, que se droga, que ha abandonado toda humanidad para convertirse en una bestia, en un portador de desgracias. La policía distribuyó por todo el país, ¡A sobre la todo en Los madre! Ángeles, carteles con lo que sería algo muy parecido a la cara
de Ramírez. Él lo vio mientras estaba por la calle y entró en pánico. Intentó huir, pero varias personas lo reconocieron y una multitud lo retuvo y empezó a palearlo y a palizarlo. Richard Ramírez, el terror de Los Ángeles, estaba a punto de morir a manos de una turba enfadada. ¡Órale! Si no llega a ser porque la policía llegó rápidamente al lugar, Richard hubiera fallecido en ese mismo instante. Quizás es lo que se merecía, pero sea como sea, ese no fue el día de su muerte. La policía se lo llevó y empezó un proceso judicial larguísimo. Desde ese momento pasaron 3 años hasta que se dictó sentencia en un juicio. Que luego es un pedo eso de las sentencias, güey, es un pedo. A veces no es tanto siendo, o sea, en este caso obviamente culpable, pero siendo inocente, siendo culpable, el pedo en ocasiones es hasta que te den tu juicio para ver cuánto tiempo vas a estar. Verga. Que fue muy popular en Estados Unidos, un evento social casi parecido al de O.J. Simpson y plagado de extrañezas. Por ejemplo, uno de los miembros del jurado fue asesinado a tiros mientras estaba llevando a cabo el juicio. Los otros miembros del jurado entraron en pánico, ya que pensaban que de alguna forma Richard desde la prisión había conseguido, a través de sicarios, a través de otras personas, llegar a un miembro del jurado y asesinarlo. Se tuvieron que hacer terapias psicológicas, cambiar varios miembros del jurado varias veces. Y al final se pudo proseguir. ¿Y cuál era su actitud mientras estaba siendo juzgado? Prepotente, altivo, satánico, agresivo, pasota, carismático, elegante, enigmático. Hay muchas palabras que podrían definir el carácter de Richard una vez atrapado. Güey. Se arregló los dientes y con su pelo largo, sus pómulos perfilados y ahora una sonrisa viable, empezó a tener miles, decenas de miles de fans femeninas que estaban locas por él. Recibía cientos de cartas semanales de mujeres que querían tener un con él, casarse con él y al final se casó con una de sus... ¡No mames! Güey, tienen fotos juntos como si fueran saliendo de la prepa. Él, casarse con ¡No mames, güey! Mis papás tienen una foto así, güey. O sea, ¡qué verga! él y al final ¡no mames! Lo hizo. Se casó con una de sus admiradoras. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue condenado a muerte, encontrado culpable de absolutamente todos los cargos. Murió entonces en la cámara de gas. No mames, pues no, gracias a estrategias legales y a peticiones suyas, no es cierto. Se fue posponiendo y posponiendo su ejecución hasta que murió de forma natural por un linfoma cuando tenía 53 años. En la cárcel de San Quintín, donde estuvo hasta morir, se convirtió en una celebridad y de hecho, si os apetece, podría hacer en mi canal un vídeo analizando algunas de las entrevistas a Richard Ramírez, que son muy interesantes. Aquí ya no caben por un tema de tiempo, así que si me lo pedís mucho aquí en comentarios, le dais muchos likes, tiene éxito este vídeo como siempre, pues voy a hacer un análisis, reacción de las entrevistas de Richard Ramírez en la cárcel, que de verdad que son impresionantes. Y hasta aquí la historia de uno de los asesinos en serie más crueles de todos los tiempos, un ser que casi definió de forma abstracta y diría total lo que es el mal. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de la semana de Halloween. Ya sabéis que mañana tenéis... ¿Crees que eso fue injusto? Que no haya sido sentenciado a muerte o algo así. Pues mira, yo no soy juez, yo no puedo decir eso, pero la neta, yo sí creo que en muchos casos, güey, eso llega a pasar y ni siquiera te das cuenta del por qué. O sea, pasó con Ted Bundy, que alargó su juicio, lo alargó, si no me equivoco, lo alargó como 15 años, güey, 20 años. Entonces también ahí se fue a la verga todo. Es complicado, hermano, es complicado.